Es la noche del 13 de abril, e Irán está a punto de lanzar un ataque masivo contra Israel. El ataque responde a lo que ve como violencia israelí. Solo 13 días antes, un ataque al consulado de Irán en Damasco dejó 13 personas muertas, con Irán creyendo que Israel es el culpable. Tendrá su venganza. A las 8 p.m., Irán dispara cerca de 300 misiles, incluyendo misiles de crucero y drones explosivos a Israel. Esa lluvia incluyó 120 misiles balísticos, 30 misiles de crucero y alrededor de 170 drones, lo que representa una de las pocas veces que Irán ha atacado directamente a un país en más de 2 décadas. Dejó de usar intermediarios. La mayoría de misiles y drones fueron interceptados fuera de las fronteras de Israel, gracias al esfuerzo conjunto de fuerzas estadounidenses, francesas y británicas. Jordania también intervino, derribando varios misiles que volaban por su espacio aéreo. Pero no todos los misiles tuvieron el mismo destino. Algunos atravesaron estas defensas antiaéreas combinadas, con informes de Al Jazeera, que afirmaban que se escucharon explosiones en varias ciudades israelíes, incluyendo la capital Tel Aviv. El ataque no fue el más efectivo del mundo. Israel reporta que unos pocos impactos de misiles provocaron daños leves a la infraestructura de una base situada al sur del país. Varias personas sufrieron heridas leves por fragmentos de misiles, y otras recibieron tratamiento por ansiedad debido al ataque. La principal víctima fue una niña de 7 años gravemente herida por fragmentos. Ya sea que consideres el ataque un éxito o no, y si es simplemente una advertencia de Irán a Israel o una declaración de guerra en toda regla, hay una cosa que es segura. Irán se ha declarado un actor clave en la crisis de Medio Oriente. La pregunta es sencilla: ¿cómo atacaría Irán a Israel si estalla una guerra total? ¿La solución? Planea usar las mismas tácticas que Rusia ha empleado para debilitar gradualmente a Ucrania. Esa es la perspectiva del grupo de reflexión estadounidense, el Instituto para el Estudio de la Guerra, respondiendo a comentarios sobre el ataque con misiles de Irán. Dijo que el uso de drones y misiles por parte de Irán muestra cómo Irán está aprendiendo de los rusos para desarrollar paquetes de ataque cada vez más peligrosos y efectivos contra Israel. Eso ciertamente parece ser el caso. Durante los más de 2 años de guerra entre Rusia y Ucrania, Moscú ha lanzado literalmente miles de misiles y drones al país. Reuters destaca la escala del asalto. Asegura que en los primeros 4 meses de 2024, Ucrania ha repelido unos 1.200 misiles, 1.500 drones y 8.500 bombas guiadas, todas dirigidas a objetivos clave en su territorio. Esos números provienen del presidente del país, Volodymyr Zelensky, quien dice que Kiev simplemente no es capaz de mantener el ritmo con Rusia en términos de producción de misiles de largo alcance. En cambio, debe enfocarse en desarrollar drones de ataque de largo alcance para contraatacar. A través de esto, vemos que al menos un aspecto de las tácticas de Rusia es claro: bombardear constantemente a Ucrania con misiles y drones, tanto para obligarla a permanecer en un estado de defensa siempre vigilante contra los ataques aéreos, y cuando esas descargas de misiles penetran, para eliminar objetivos clave en el país. Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra dice que los ataques con misiles de Rusia tienen otro propósito: ayudar a Vladimir Putin a determinar cómo crear un paquete de ataque óptimo para penetrar las defensas aéreas y de misiles occidentales, en las que Ucrania confía para defenderse contra los ataques aéreos. Es a través de este propósito que podemos ver a Irán copiando las tácticas de Rusia, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. Aunque Irán ha afirmado públicamente que su ataque con misiles y drones a Israel fue una respuesta directa al asalto previamente mencionado a su consulado en Damasco, el Instituto para el Estudio de la Guerra cree que el ataque fue más una prueba que un esfuerzo concertado para causar daño a las bases israelíes. Irán quería causar tanto daño como pudiera, aunque solo tuvo éxito de una manera menor, si se cree a Israel. Pero su otro objetivo era determinar cuán poderosas serían las defensas que sus misiles encontrarían. Obtuvo sus respuestas. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, confirmó que Irán se enteró de que los Estados Unidos habían desplazado sistemas de defensa de misiles y de aviones a la región alrededor de Israel antes de su ataque. Mientras los Estados Unidos neutralizan decenas de drones y misiles, según Austin, intercepciones provenientes no solo de Irán, sino también de Siria, Irak y Yemen, estos eventos proporcionaron a Irán información valiosa. Ahora sabe que tal vez una andanada de 300 misiles y drones no será suficiente para causar un daño mayor a Israel. Necesitará disparar más si espera abrumar las defensas que Israel tiene en su lugar. Irán también sabe más ahora sobre cuáles son esas defensas y de qué son capaces, lo que le permite volver a la mesa de dibujo para planificar nuevos ataques que podrían ayudarlo a abrumar o incluso eludir esas defensas.
Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, Irán está trabajando en cómo evadir y abrumar de manera más efectiva las defensas aéreas y marítimas de los Estados Unidos. Es evidente que Irán está jugando un juego astuto. Puede que su primer ataque con misiles y drones no buscara causar un gran daño a Israel, a pesar de afirmar que fue una respuesta al ataque a Damasco. Más bien, como suele ser el caso con Irán, ese ataque se utilizó como excusa para que Teherán probara una táctica que ha visto que Rusia usa con gran éxito en Ucrania. Descubrió que una ráfaga de 300 no es suficiente, necesitará disparar más o atacar desde diferentes direcciones en el futuro si espera copiar las tácticas de Rusia en Ucrania. Pero eso nos lleva a una pregunta crucial. Si está claro que Irán está aprendiendo de la ofensiva de misiles de Rusia en Ucrania, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, ¿sería incluso capaz de seguir su ejemplo para lanzar una ofensiva similar contra Israel? Para responder, necesitamos analizar algunos números. Comenzaremos con Rusia y sus arsenales de misiles y drones. Como puedes imaginar, esos arsenales se han agotado masivamente desde el inicio del conflicto en Ucrania, especialmente dado que Rusia ha utilizado consistentemente ambas armas para atacar a Ucrania. Entonces, es difícil obtener los números. Un informe publicado por Yahoo News en noviembre de 2023 citó a Andriy Yusov, de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, afirmando que Rusia había reducido a 870 los misiles de nivel estratégico en su arsenal. Estos incluían 40 misiles de crucero KH-101, 20 misiles Caliber y 30 misiles balísticos Iskander-M. Yusov continuó diciendo que Rusia estaba agotando los misiles a un ritmo más rápido del que los estaba produciendo, con su creencia de que solo fabricaron 115 misiles de alta precisión en octubre de 2023. Pero algo no cuadra aquí. Antes mencionamos que Rusia lanzó 1.200 misiles a Ucrania en 2024. ¿Cómo podría lograrlo con solo un arsenal de 870 para el invierno de 2023? Parte de la razón por la que ha podido sostener sus ataques es que produce misiles a un ritmo bastante alto. En mayo de 2023, la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania declaró que Rusia estaba produciendo misiles de calibre 25 mensualmente, junto con 35 misiles X-101, 5 misiles balísticos 9M, 723 y 2 Kinzhals. Y como aprendimos de Yahoo News, el país ha aumentado sus capacidades de producción de misiles desde entonces hasta el punto de que está construyendo al menos 115 misiles por mes. Aún así, no puede mantener los frecuentes ataques con misiles vistos hasta ahora en la guerra. La alta producción de Rusia le proporcionará suficientes misiles para seguir atacando. Luego está la ineficacia de las sanciones diseñadas para evitar que Rusia adquiera materiales y misiles que entran en juego. Eso es según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, o Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, que publicó un artículo en junio de 2023, con una advertencia severa de que Rusia no se va a quedar sin misiles, aunque destacó que Rusia gastó gran parte de 2022 agotando misiles de largo alcance en su asalto a Ucrania. También señaló que en 2023 no se vio una disminución en estos ataques. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, parece probable que Rusia pueda producir o adquirir de otra manera la capacidad de ataque a largo alcance necesaria para infligir daños significativos a la población, economía y ejército de Ucrania. La parte de adquirir de otra manera de esa cita es la que merece la atención extra. Se cree que Rusia, además de fabricar sus propios misiles, compra misiles extranjeros para atacar a Ucrania. Eso es según Washington, que afirmó en enero de 2024 que Rusia ha comenzado a usar misiles comprados a Corea del Norte en Ucrania. La Casa Blanca no detalló qué misiles Rusia compra de Pyongyang. Publicó un gráfico que parece mostrar misiles balísticos de corto alcance KN-23 y KN-25 de Corea del Norte, capaces de recorrer unos 805 kilómetros para respaldar sus afirmaciones. Rusia y Corea del Norte han negado constantemente cualquier trato de armas. Sin embargo, Corea del Sur afirmó en noviembre de 2023 que Corea del Norte había enviado al menos 2.000 contenedores de envío a Rusia a través de Razón, una zona económica especial de Corea del Norte. Se presume que contenían misiles, rifles, proyectiles de artillería y más equipo militar. Un mes después, Reuters también informó que Rusia había estado obteniendo misiles de otro país, Irán. El medio informó en febrero de 2024 que Rusia adquirió 400 misiles Fatah-110, misiles balísticos de corto alcance de Irán, con mayoría capaces de golpear objetivos entre 186 y 799.8 kilómetros de distancia. Los envíos empezaron en enero, pero Teherán y Moscú no quisieron comentar al respecto. ¿Por qué importa toda esta información? En el contexto de los continuos ataques con misiles de Rusia,
Tener un suministro continuo de misiles para reponer sus existencias agotadas es crítico. Ahora sabemos que Rusia está produciendo al menos 115 misiles nuevos por mes, tal vez construyendo más a medida que sigue aumentando su producción, y es probable que esté importando misiles de Corea del Norte e Irán como mínimo. En resumen, Rusia solo puede emplear tácticas de misiles y drones gracias a su suministro constante de estos equipos. Para emular el enfoque de Rusia en Ucrania contra Israel, Irán también necesitaría comenzar con un gran arsenal de misiles, y crucialmente, tener la capacidad de producir y comprar más misiles para mantener su bombardeo. Definitivamente tiene un arsenal. El Comando Central de los Estados Unidos estima que Irán posee unos 3.000 misiles preparados para su uso en caso de guerra. De hecho, esa estimación puede ser incluso baja, con el Washington Post sugiriendo que puede tener más, basado en la evidencia de que estaba dispuesto a desplegar más de 100 misiles balísticos en un ataque de represalia contra Israel. Ese nivel de despliegue no viene sin confianza, especialmente cuando Irán sabía que era probable que muchos de los misiles fueran derribados, lo que sugiere que sus arsenales pueden ser más altos de lo anticipado. También conocemos más sobre los misiles que Irán podría usar si inicia ataques continuos contra Israel. The Washington Post dice que los 3 misiles balísticos utilizados en el ataque del 13 de abril fueron el Khaybar-Shekan, el Emad y el Ghadr. Los 3 son misiles balísticos de alcance medio, capaces de recorrer al menos 1.448.6 kilómetros. Específicamente, el Khaybar-Shekan puede viajar hasta 1.448.6 kilómetros, mientras lleva una ojiva de 45.3 kilogramos. El Emad puede ir más lejos y llevar cargas más pesadas, siendo capaz de alcanzar objetivos de hasta 56.9 kilómetros de distancia, con una ojiva de 295.8 kilogramos. Y el Ghadr puede viajar incluso más lejos que eso, 339.7 kilómetros con una ojiva de 345.3 kilogramos. The Washington Post también señala que Irán disparó misiles de crucero Pavé en los ataques, que también pueden viajar alrededor de 1.609 kilómetros. Además, están los misiles que Irán no usó. Estos incluyen el Shahab-3 y el Sekjil-1, que son ambos misiles balísticos de alcance medio capaces de alcanzar a Israel. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, también fue rápido en señalar que la locura inicial de 300 misiles y drones nunca se pretendió que fuera una acción a gran escala, aclamando el ataque como un éxito. Fue rápido para afirmar que si se trataba de una acción a gran escala, no quedaría nada del régimen sionista. Aún así, profundizar en los números puede revelar que Irán no sería capaz de emular el enfoque basado en misiles de Rusia en Ucrania durante un largo periodo. Si tomamos las estimaciones de que Irán tiene 3.000 misiles como un hecho, e incluso asumimos que todos esos misiles son capaces de alcanzar a Israel, podemos comparar ese número con la producción de Rusia. Aprendimos que Rusia lanzó unos 1.200 misiles a Ucrania en los primeros 4 meses de 2024. Si Irán logra el mismo volumen, su arsenal de misiles se agotaría en cerca de un año. También puede haber más problemas que enfrentar para Irán. John Krajaniak, investigador del proyecto de Wisconsin sobre el control de armas nucleares, cuestiona las afirmaciones de Raisi sobre el ataque a Israel el 13 de abril como una demostración limitada de las capacidades de misiles y drones de Irán. Él cree que fue lo contrario, afirmando que Irán básicamente lanzó todo lo que tenía que podía alcanzar el territorio de Israel. Su conclusión después de estudiar el ataque fue que Irán había utilizado un poco de todo lo que tenía, excepto los sistemas Shahab-3 y Sekjil-1, mencionados anteriormente. Adicionalmente, esos misiles pudieron haber sido omitidos como un acto de demostración de fuerza de Irán, o un intento de mostrar que no necesitaba emplear todos los misiles de su arsenal para un ataque, o quizás no se usaron por su falta de confiabilidad. Según Fabian Hertz, analista del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, en Berlín, él sostiene que no se usó el Shahab-3 por ser demasiado viejo, implicando que no podría penetrar los sistemas de defensa de misiles de Estados Unidos o Israel. En cuanto al Sekjil-1, dice que el misil sigue siendo un gran misterio, con la poca información disponible sobre él, proveniente de su uso extremadamente ocasional en maniobras de entrenamiento. Un problema de antigüedad podría persistir, solo que ahora Sekjil-1 puede ser demasiado reciente para su despliegue. Así que terminamos con una imagen mixta aquí. En términos numéricos, Irán tiene suficientes misiles para un ataque continuo a Israel, similar al que Rusia hizo a Ucrania. Podría hacerlo por cerca de un año. Luego sus reservas se agotarían completamente.
Peor aún, si los analistas citados en el Washington Post tienen razón, el ataque de Irán demostró que Israel, con ayuda de sus aliados, puede defenderse contra lo mejor que Irán tiene para ofrecer, y que Irán podría ni siquiera usar algunas de sus reservas porque sus misiles son demasiado viejos o demasiado nuevos. Pero aún hay un aspecto del ataque de Irán, y la estrategia de Rusia que aún no hemos cubierto: los drones. Es posible que Irán busque reforzar sus menguantes números de misiles con drones a medida que se prolonga la lucha con Israel. Según Defense Express, Irán es capaz de producir alrededor de 150 drones por mes. No está exactamente claro qué tipos de drones son esos, con el medio de comunicación sugiriendo que ese número probablemente cubre la producción de los drones Shahed de Irán. Esos drones se fabrican utilizando productos civiles bastante baratos provenientes de Siria, Tayikistán e Irán mismo, lo que significa que puede que no sea demasiado esfuerzo para Irán aumentar la producción si entrara en una guerra con Israel. Es relevante mencionar que Irán ha asistido a Rusia en la construcción de sus arsenales de drones. Eso en base a Cable News Network, que informó en julio de 2023 que Irán estaba ayudando a Rusia a construir un arsenal de drones que era órdenes de magnitud más grande de lo que la comunidad de inteligencia creía que Rusia tenía en ese momento. La agencia de inteligencia de defensa que proporcionó ese comentario también sugirió que la mayoría de los drones que Irán estaba enviando eran de su gama Shahed y que había entregado más de 400 de ellos hasta mediados de 2023. Moscú ha usado drones para atacar la infraestructura ucraniana y presionar sus defensas aéreas, facilitando así el ataque con misiles. Posiblemente esto indique las tácticas que Irán usaría en una guerra contra Israel. Dada su alta tasa de producción de drones, Irán podría usar los drones Shahed para confundir o agotar las defensas antimisiles, con ráfagas de misiles que luego se abren camino hacia Israel después de que Irán ha sacrificado sus drones de fabricación barata. Pero eso es especulación. Aún así, puede señalar el camino que Irán seguiría en una guerra contra Israel, especialmente si dicha guerra fuera tan extensa como la de Rusia y Ucrania. A todo esto se suma la probabilidad de que Israel ya haya utilizado muchos de los misiles que tiene acumulados en sus combates contra Hamas y Hezbollah, y existe la posibilidad de que Irán pueda abrumar a Israel con poco en forma de respuesta. Eso sí logra mantener altos sus números para atacar continuamente a Israel. Irán ahora sabe que enviar alrededor de 100 misiles, junto con un número similar de drones, no hará el trabajo. Las defensas de Israel son muy fuertes. Necesitará enviar más con cada ataque, lo que significa que podríamos ver cómo agota su arsenal más rápido de lo que Rusia ha hecho en Ucrania, haciendo una guerra prolongada, una que Irán probablemente no va a ganar usando solo misiles. Y es aquí donde podríamos empezar a ver a Irán emular otras tácticas rusas. La principal de ellas sería intentar ganar la guerra a través de la pura cantidad. Más allá de sus ataques con misiles, Rusia ha intentado abrumar a Ucrania tanto en términos de mano de obra, como en la cantidad de equipo que puede transportar al país. ¿Cuántos soldados rusos se han perdido en la picadora de carne actual? La British Broadcasting Corporation reportó en abril de 2024 que Moscú confirmó 50.000 pérdidas, pero Ucrania sostiene que son sustancialmente mayores. El sitio web oficial del país reporta 442.880 tropas. Esa es una gran disparidad. Pero independientemente de qué número creas, está claro que Rusia ha podido lanzar a muchas personas contra Ucrania y tiene muchas más esperando en las salas. Irán puede emular ese enfoque. Según Global Firepower, Irán tiene 610.000 militares activos en comparación con los 170.000 de Israel, aunque Israel tiene 465.000 reservistas en comparación con los 350.000 de Irán. Eso nos da un número total de 960.000 para Irán, en comparación con 635.000 para Israel, una diferencia de más de 300.000 soldados que Irán podría movilizar si lanzara una invasión contra Israel. Además, Irán es de mayor tamaño que Israel. Si la guerra se prolongara, Irán tendría 41.1 millones de personas aptas para el servicio militar a las que recurrir, en comparación con 3.1 millones en Israel. La cantidad de personas podría no ser suficiente para que Irán gane una guerra. Estas personas necesitan equipo, y es aquí donde una estrategia de invasión terrestre podría fracasar. Irán e Israel están estrechamente emparejados en términos del equipo que pueden proporcionar a sus tropas terrestres. Por ejemplo, Irán tiene 1.996 tanques en comparación con los 1.370 de Israel, y tiene alrededor de 22.000 vehículos blindados más. ¿Eso augura bien para Irán? También tiene mucha más artillería remolcada, 2.050 en comparación con las 300 unidades de Israel, aunque esa artillería es vulnerable cuando se usa en territorio que un país ya no posee. Sin embargo, Israel tiene un poco más de artillería autopropulsada,
y no se puede descartar el hecho de que la fortificaría en caso de una invasión iraní, al igual que Ucrania contra Rusia, lo que dificultaría que Irán haga valer sus mayores números. Irán también enfrentaría el problema de entrar a Israel. Los países están separados por Irak, Siria, Líbano y Jordania. Este último, al tener un tratado de paz con Israel, no puede ser usado por Irán como punto de ingreso. Siria y Líbano serían opciones más probables, especialmente Líbano considerando que Israel ya está apuntando a Hezbollah, un representante iraní en el país, pero Irán también tendría que asegurar el paso a través de Irak para llegar allí. Es incierto si eso sucedería, especialmente porque implicaría atraer a Irak a la guerra. Aun si Irán ingresara a Líbano, su pequeña frontera con Israel permitiría a este último crear un cuello de botella para obtener una ventaja táctica sobre Irán. Eso es muy diferente a la situación de Rusia con Ucrania, para la cual Putin ha podido usar la propia frontera de su nación junto con Bielorrusia para insertar tropas en el país. Todo esto significa que aunque Irán tiene los números para emular la estrategia de Rusia de lanzar mano de obra a su oponente, puede que no tenga los medios para hacerlo, y sería mucho más difícil para las tropas iraníes entrar en Israel de lo que fue para las tropas rusas entrar en Ucrania. Claro, el problema laboral es especulativo, ya que Irán no ha iniciado una invasión. Lo que es menos especulativo, sin embargo, es que tanto Rusia como Irán han hecho uso de proxies en sus respectivos conflictos, aunque lo han hecho de maneras muy diferentes. Para Rusia, el uso de proxies no ha sido un intento de distraer de sus intenciones. En cambio, ha utilizado fuerzas mercenarias como el infame Grupo Wagner para atacar directamente en Ucrania, mientras complementa sus propias fuerzas. Rusia no se esconde detrás de esos proxies financiándolos para hacer su trabajo sucio mientras mantiene sus propias manos limpias, al menos en Ucrania. Está trabajando junto a ellos para ejercer aún más presión sobre Kiev. Irán también ha empleado proxies, aunque de formas distintas. Por ejemplo, el ataque de Hamás a Israel en octubre de 2023 que desató todo el conflicto en el Medio Oriente, podría considerarse un ataque de Irán por medio de un intermediario. El Instituto de Washington argumenta que Irán ha financiado, armado y entrenado a Hamás durante décadas, con el acuerdo implícito probablemente siendo que este respaldo se da a cambio de que Hamás realice operaciones que son favorables para Irán en el Medio Oriente, operaciones como el ataque de Hamás a Israel. El Consejo de Relaciones Exteriores señala que Irán ha tenido una relación similar con Hezbollah, con quien Israel se ha enfrentado en Líbano. También tiene vínculos con los hutíes en Yemen, probablemente suministrándoles mientras atacan a barcos comerciales en el Mar Rojo. No está fuera de lo posible que Irán utilice todos estos grupos insurgentes proxy en su guerra contra Israel, similar a cómo Rusia utiliza sus proxies paramilitares en Ucrania. Podrías incluso argumentar que ya sucede. Israel ya está luchando contra Hamás y Hezbollah, y a través de los hutíes en Yemen, Irán incluso podría ver una forma de lanzar una invasión naval a Israel a través del Mar Rojo, aunque necesitaría pasar por Egipto para hacerlo. Volviendo a los misiles, la relación de Irán con Hezbollah en Líbano viene con otra ventaja. Líbano está más cerca de Israel que de Irán. Irán podría usar Líbano como plataforma para lanzar sus misiles en la guerra hacia Israel, lo que reduciría significativamente las distancias a recorrer. Esto reduciría el tiempo de las defensas antimisiles de Israel para interceptar los misiles y drones de Irán, posibilitando la imitación de la táctica de ataque con misiles de Irán, mientras dirige tropas hacia Israel por Líbano. Por supuesto, todo esto depende de que Irán pueda transportar sus tropas, misiles y drones a través de Irak, Siria y Líbano. Entonces comenzamos a ver las similitudes en la posible estrategia de Irán contra Israel y lo que Rusia ha hecho en Ucrania. Aunque el uso de intermediarios difiere, el hecho es que ambos países los tienen y los utilizan para lograr sus propios fines. Y gracias al ataque de Irán el 13 de abril, también hemos visto que Teherán está dispuesto a lanzar un gran número de misiles contra Israel, lo que sugiere que tiene un arsenal suficientemente grande como para participar en ataques más concentrados. Luego está la opción nuclear. Putin ha sugerido varias veces que usaría armas nucleares tácticas contra Ucrania, incluyendo una advertencia sobre la preparación de Rusia para la guerra nuclear en marzo de 2024. A Irán le sería más complicado replicar esa amenaza. Ha sostenido durante años que no posee un programa nuclear, algo que muchos, incluidos los Estados Unidos, discuten. Y ciertamente no tiene ni cerca del número de armas nucleares que posee Rusia, pero eso no significa que no tenga ninguna amenaza nuclear. Reuters informa que Irán está enriqueciendo uranio hasta un 60% de pureza a partir de abril de 2024, con la Agencia Internacional de Energía Atómica, sugiriendo que tiene suficiente uranio para producir al menos 2 armas nucleares. También podría fabricar esas armas nucleares rápidamente.
Su tiempo de ruptura para hacer uranio de grado armamentístico es prácticamente cero, lo que implica que podría crear armas nucleares en semanas. Por supuesto, ese plan tendría un inconveniente. Israel también posee armas nucleares, más que las supuestas de Irán, y suficientes para contestar a cualquier amenaza nuclear de Teherán. Aún así, está claro que Rusia puede haber creado el plan que Irán podría seguir aproximadamente si entrara en guerra con Israel. Irán sin duda tiene misiles suficientes para ataques repetidos, aunque su efectividad es incierta. También produce y usa drones rápidamente, y a través de intermediarios podría infiltrarse en Israel para iniciar una invasión masiva. La opción nuclear puede que no esté prácticamente abierta para Irán, aunque en teoría podría producir armas nucleares, lo que le permitiría emular otro aspecto de la estrategia de Rusia. ¿Crees que Irán incluso consideraría invadir Israel, y si lo hiciera, seguiría una estrategia similar a la utilizada por Rusia en Ucrania? Comenta tus pensamientos abajo. Luego echa un vistazo a por qué Iron Beam no puede reemplazar la cúpula de hierro de Israel, o mira este video en su lugar.